Cuando Jim Caviezel encendió su cámara desde su sala de estar, el 15 de octubre de 2025, Nazor, las 412 personas conectadas inicialmente a las 8:47 de la noche, no tenían idea de lo que estaban a punto de presenciar. Jim había anunciado en redes sociales apenas una hora antes que haría una transmisión en vivo, para finalmente hablar sobre algo que he guardado durante demasiado tiempo. Fans especularon sobre qué podría ser: un nuevo proyecto, una actualización espiritual, reflexiones sobre la pasión de Cristo. Nadie anticipó la bomba que estaba a punto de detonar. A solo 12 minutos de comenzar la transmisión, sin preámbulos elaborados, sin contexto suavizador, Jim respiró profundamente y dijo palabras que enviarían ondas de choque a través de Hollywood y la comunidad cristiana. Voy a decir algo esta noche que probablemente debería haber dicho hace años. Mel Gibson me dejó fuera de la resurrección de Cristo. No por razones artísticas, no porque encontrara un actor mejor, no porque la historia requiriera un enfoque diferente. Me dejó fuera porque me volví demasiado controversial para Hollywood, porque comencé a hablar públicamente sobre tráfico infantil, sobre corrupción en la industria, sobre mi fe sin filtros. Y estudios que están financiando la película le dijeron a Mel directamente: ¿es él o es el financiamiento? Elige uno. El chat de la transmisión explotó instantáneamente. Miles se unieron por minuto, y durante los siguientes 47 minutos, desde la comodidad de su propia sala, pero con la intensidad de quien finalmente libera una verdad aplastante, Jim revelaría la historia completa detrás de su exclusión. Una historia de presión corporativa, de amistad rota, de chantaje industrial y de un sistema de entretenimiento que castiga brutalmente a aquellos que se atreven a desafiar narrativas protegidas. Lo que confesó no era simplemente sobre casting cinematográfico, sino sobre cómo funciona realmente el poder en Hollywood. ¿Qué sucede cuando un actor elige convicción sobre carrera, y el precio devastador que pagó por negarse a quedarse callado sobre verdades que personas poderosas querían mantener enterradas? Déjenme empezar desde el principio para que entiendan el contexto completo, dijo Jim, sentado en un sofá simple, con solo una lámpara iluminando su rostro. La historia de mi exclusión de la resurrección comenzó mucho antes de los titulares, años antes de que estudios ejercieran presión final. Comenzó en 2018, cuando tomé la decisión de participar en un documental independiente llamado Los Hijos de Dios, que exponía redes internacionales de tráfico infantil. Jim explicó cómo esa decisión cambió fundamentalmente la trayectoria de su carrera de maneras que nunca anticipó. Cuando acepté narrar y protagonizar ese documental, dijo, ajustando su posición mientras miraba directamente a la cámara, honestamente creí que exponer el abuso y tráfico de niños era algo sobre lo que todos, sin importar política, religión o cualquier otra división, podrían estar de acuerdo. Pensé que estaba haciendo algo heroico, algo obvio, algo que cualquier persona decente con conciencia apoyaría sin cuestionar. El número de espectadores había crecido ahora a más de 50,000, y Jim pausó para tomar agua antes de continuar. Lo que no anticipé, lo que nunca en 1.000.000 de años hubiera imaginado, era la reacción violenta que recibiría de ciertos círculos extremadamente poderosos en Hollywood. Casi inmediatamente después de que se anunció públicamente mi participación en el documental, comencé a recibir llamadas telefónicas, no de fans emocionados, no de medios buscando entrevistas, de personas dentro de la industria del entretenimiento, agentes que no eran los míos, ejecutivos de estudios con los que nunca había trabajado, incluso otros actores que apenas conocía, todos diciéndome esencialmente la misma cosa: Jim, necesitas alejarte de este proyecto inmediatamente. Esto va a destruir tu carrera.
Hay personas muy poderosas que no quieren que esta historia se cuente públicamente. Jim describió cómo inicialmente descartó estas advertencias como exageraciones paranoicas. Pensé que estaban siendo dramáticos, admitió con una risa amarga. Pensé cómo podría alguien oponerse realmente a exponer el abuso y tráfico de niños inocentes. ¿Qué tipo de persona argumentaría contra proteger a los más vulnerables? Pero estaba completamente devastadoramente equivocado sobre cómo funciona el poder real en Hollywood. El documental fue estrenado en 2019 con distribución severamente limitada, y aunque no recibió gran atención de medios mainstream, en parte porque muchas plataformas importantes de distribución se negaron directamente a llevarlo, aquellos que lograron verlo quedaron profundamente impactados, explicó Jim. El film no hacía acusaciones salvajes sin fundamento o promovía teorías sin evidencia. Presentaba evidencia cuidadosamente documentada, entrevistas con sobrevivientes valientes, testimonios de investigadores profesionales. Era imposible ver ese documental y no quedar absolutamente perturbado por la realidad que exponía meticulosamente. Y aquí es exactamente donde las cosas comenzaron a cambiar dramáticamente para mí profesionalmente, continuó Jim, su expresión oscureciéndose. Después de que el documental salió públicamente, noté un cambio definitivo e innegable en cómo me trataban en la industria. Audiciones para papeles para los que era absolutamente perfecto de repente iban a otros actores menos adecuados. Proyectos que mis agentes me dijeron que eran prácticamente tuyos misteriosamente se evaporaban sin explicación. Y cuando preguntaba directamente por qué, recibía solo respuestas increíblemente vagas sobre ir en una dirección creativa diferente o problemas inesperados de PRES, UPUECT o punto comilla. Jim se inclinó más cerca de la cámara, su intensidad aumentando. Pero el cambio más doloroso, el que me rompió el corazón de maneras que todavía me duelen, fue en mi relación con Mel Gibson. Mel no era simplemente mi director en La Pasión de Cristo. Se había convertido en un hermano verdadero. Pasamos meses juntos durante esa filmación física y espiritualmente brutal. Él me vio ser literalmente golpeado, flagelado brutalmente, crucificado día tras día tras día. Compartimos experiencias espirituales profundamente transformadoras que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Cuando terminó esa filmación, ambos dijimos con absoluta certeza que hacer la secuela juntos era inevitable, que era nuestro destino, que contar la historia gloriosa de la resurrección era nuestra responsabilidad sagrada compartida. El chat explotaba con reacciones, algunos expresando shock, otros rabia, muchos diciendo que siempre sospecharon que algo más estaba sucediendo. Jim continuó sin mirar los comentarios. Durante años después del éxito masivo de La Pasión, Mel habló consistentemente en entrevistas públicas sobre la secuela, dijo Jim. Y en cada entrevista, cada conversación, mencionaba que yo volvería como Jesús. Recuerdo específicamente una entrevista de 2016, donde dijo textualmente, «Es su papel». Jim encarnó a Cristo de manera que no puedo imaginar a nadie más haciéndolo. Fans alrededor del mundo anticipaban ansiosamente nuestra reunión. Parecía no solo probable, sino absolutamente inevitable. Jim hizo una pausa significativa, pero detrás de las escenas, donde el público no podía ver, las presiones estaban construyéndose como una olla a presión lista para explotar. Mel comenzó a trabajar seriamente en el guión de la resurrección alrededor de 2017 y mientras desarrollaba el guión, estaba simultáneamente teniendo reuniones intensas con múltiples estudios potenciales para asegurar el financiamiento masivo necesario. Porque esto no era un proyecto pequeño e independiente. Hablar sobre la resurrección con el mismo nivel de detalle visceral y realismo crudo que La Pasión requeriría un presupuesto absolutamente masivo, probablemente entre $100,
$150 millones. Y aquí es precisamente donde comenzaron los problemas reales, dijo Jim, su voz tomando un tono más amargo. Mel comenzó a recibir feedback consistente de ejecutivos de todos los estudios principales. Y el feedback no era sobre el guión que había escrito, no era sobre el enfoque artístico que estaba proponiendo, no era sobre la viabilidad comercial del proyecto, era exclusivamente sobre mí, específicamente sobre mi activismo cada vez más vocal sobre tráfico infantil y mi disposición absoluta a criticar públicamente a Hollywood sin suavizar mis palabras. El número de espectadores había superado 100,000 ahora, y la transmisión estaba siendo compartida frenéticamente en todas las plataformas sociales. Jim continuaba, implacable. Mel inicialmente resistió esta presión con toda su fuerza, dijo Jim, y por primera vez había admiración genuina en su voz. Mel es un luchador natural, no se intimida fácilmente, especialmente cuando se trata de su visión artística. Y su respuesta inicial a estos ejecutivos de estudios fue esencialmente: Jim Caviezel es Jesús en esta franquicia. Eso no es negociable bajo ninguna circunstancia. O encuentran el dinero con él, o llevo el proyecto a otro lugar. Pero los estudios aparentemente tenían mucha más influencia y apalancamiento sobre Mel de lo que cualquiera de nosotros anticipaba, continuó Jim. Lo que yo no entendía completamente en ese momento era que Mel estaba lidiando con sus propios problemas masivos de reputación en Hollywood. Su carrera había sido casi completamente destruida por varios escándalos públicos devastadores. Estaba desesperado por rehabilitar su reputación profesional, por demostrar a la industria que aún podía dirigir y producir un proyecto de presupuesto masivo exitosamente. Y los estudios sabían exactamente cuánto apalancamiento tenían sobre él debido a esa desesperación. Jim describió cómo en 2020 hizo varias apariciones en programas de medios conservadores donde habló con franqueza brutal sobre lo que había descubierto investigando redes de tráfico infantil. Mencioné explícitamente que había evidencia documentada de personas extremadamente poderosas en la industria del entretenimiento que estaban directamente involucradas o activamente encubriendo estas redes de abuso, explicó. No nombré nombres específicos públicamente porque no tenía pruebas legalmente admisibles que pudiera compartir sin arriesgar demandas. Pero dejé absolutamente claro que esto no era solo algo abstracto que sucedía en países lejanos del tercer mundo. Estaba sucediendo aquí en Estados Unidos, involucrando personas con poder masivo, influencia política y recursos ilimitados. La reacción de la industria fue inmediata, coordinada y devastadora. Fui instantáneamente etiquetado como teórico de conspiración peligroso por medios mainstream, dijo Jim, con frustración palpable. Outlets importantes escribieron artículos, caracterizándome como extremista de derecha, que estaba irresponsablemente promoviendo teorías desacreditadas y peligrosas. Mi página de Wikipedia fue editada por usuarios anónimos para incluir secciones completas sobre mis declaraciones controvertidas y asociaciones con movimientos de extrema derecha. Y lo más profesionalmente devastador, comencé a ser completa y sistemáticamente excluido de consideración para cualquier proyecto importante de Hollywood. Y entonces llegó la llamada telefónica de Mel, que cambió todo, dijo Jim, su voz volviéndose notablemente tensa incluso años después. Era finales de 2021. Mel me llamó directamente a mi celular y me pidió que nos reuniéramos en persona lo antes posible. Dijo que era urgente, que era importante, que necesitábamos hablar cara a cara. Recuerdo que algo profundo en su tono de voz me hizo saber inmediatamente que no eran buenas noticias. Se reunieron en un restaurante tranquilo y discreto en Malibú. Jim,
Describió la conversación como literalmente una de las más difíciles y dolorosas de toda su vida. Mel parecía absolutamente destrozado emocionalmente, recordó Jim, su propia emoción surgiendo. Comenzó diciéndome cuánto valoraba nuestra amistad, cuán profundamente significaba para él, cuán increíble y transformadora había sido mi interpretación de Jesús, cuánto había luchado personalmente durante meses para mantenerme en la resurrección contra presión masiva. Y entonces me dijo la verdad brutal, continuó. Jim me dijo que había estado en negociaciones serias con 3 estudios principales diferentes para financiar la resurrección. Y los 3 estudios, cada uno de ellos, le dijeron exactamente lo mismo. No financiarían la película bajo ninguna circunstancia si yo estaba involucrado de cualquier manera. Mel me dijo que uno de los ejecutivos más poderosos aparentemente le dijo directamente, sin diplomacia, Jim Caviezel se ha convertido en una responsabilidad tóxica radioactiva para cualquier proyecto importante. Sus opiniones políticas extremas, su activismo obsesivo sobre tráfico infantil, su retórica religiosa sin filtros, todo lo hace demasiado controversial. No podemos arriesgar cientos de millones de dólares en un proyecto que protagoniza a alguien que la mitad del país ve como extremista peligroso. El chat de la transmisión estaba ahora moviéndose tan rápido que era imposible leer comentarios individuales. Más de 200,000 personas estaban viendo. Jim continuaba, incontenible. Mel me dijo que había peleado apasionadamente por mí durante meses enteros, dijo Jim, lágrimas comenzando a formarse, que había ido a estudios más pequeños e independientes explorando opciones, que había investigado posibilidades de financiamiento completamente independiente, que incluso había considerado seriamente autofinanciar una porción significativa de la producción desde su propia fortuna personal. Pero la realidad brutal e innegable era que necesitaba respaldo de estudio importante para hacer la película en la escala épica que la historia de la resurrección absolutamente merecía. Y entonces, Mel me hizo la pregunta más difícil que nadie me ha hecho jamás, continuó Jim, su voz quebrándose. Me preguntó si yo consideraría seriamente suavizar mi activismo público sobre estos temas, tal vez hacer algún tipo de declaración pública distanciándome de algunos de mis comentarios más controversiales sobre Hollywood, esencialmente jugar el juego político corporativo, lo suficiente como para que los estudios reconsideraran su posición sobre mí. La respuesta de Jim fue instantánea, visceral y absolutamente definitiva. Le dije sin un momento de hesitación, Mel, te amo como hermano verdadero, y haría casi cualquier cosa humanamente posible por ser parte de contar esta historia sagrada. Pero no voy a mentir sobre lo que sé que es verdad. No voy a retractarme de verdades documentadas sobre tráfico infantil simplemente porque hace incómodos a ejecutivos corruptos de Hollywood. Y si el precio de interpretar a Jesús nuevamente es traicionar mi integridad fundamental y silenciarme sobre injusticias reales contra niños inocentes, entonces simplemente no puedo pagar ese precio. Jesús mismo no se quedó callado ante el mal que lo rodeaba. Y no puedo interpretar a Jesús públicamente mientras actúo como Judas en mi vida person. Jim describió cómo Mel lloró abiertamente en el restaurante ante esas palabras. Me dijo que sabía que yo respondería exactamente así, que esperaba esa respuesta, que me respetaba incluso más por ello, recordó Jim. Pero también me dijo con dolor absoluto que eso significaba definitivamente que no podía usarme en la película, que había tomado la decisión imposible de aceptar el financiamiento de estudio y proceder con un actor completamente diferente en el papel de Jesús. Y entonces me dijo algo que literalmente nunca olvidaré mientras viva, continuó. Su voz apenas un susurro ahora, dijo Jim, siempre serás mi Jesús verdadero.
pero el sistema me está forzando brutalmente a elegir entre hacer esta película sagrada con otro actor o no hacerla en absoluto. Y creo con todo mi corazón que la historia de la resurrección necesita desesperadamente ser contada, incluso si eso significa traicionar a mi amigo más querido en el proceso. Y tendré que vivir con esa traición por el resto de mi vida. La reunión terminó con ambos hombres llorando abiertamente. Nos abrazamos durante mucho tiempo, dijo Jim. Y ambos sabíamos con absoluta certeza que nuestra relación nunca sería la misma. No porque estuviéramos furiosos el uno con el otro, sino porque Mel había hecho una elección que yo jamás podría haber hecho. Y yo había hecho una elección que él no pudo completamente respetar, aunque entendiera intelectualmente mi razonamiento. Jim tomó un largo trago de agua, claramente emocionado pero determinado a terminar su historia. El contador de espectadores ahora superaba 300,000 y seguía creciendo exponencialmente. Después de esa reunión absolutamente devastadora, pasé por lo que solo puedo describir como el período más oscuro de cuestionamiento personal de toda mi vida, admitió Jim. Comencé a torturarme preguntándome si había tomado la decisión correcta. Interpretar a Jesús en la pasión fue literalmente la experiencia más profunda y significativa de mi vida entera. Transformó fundamentalmente mi fe, mi entendimiento de lo que Cristo sufrió por nosotros. Y la idea de poder contar la historia de la resurrección, el triunfo glorioso y victorioso después del sufrimiento insoportable, había sido un sueño que había acariciado durante casi 2 décadas completas. Me preguntaba constantemente, ¿estaba siendo orgulloso? ¿Estaba poniendo mi ego personal por encima del bien mayor de contar esta historia sagrada al mundo? ¿Debería simplemente callarme sobre temas controversiales, tragar mi orgullo y comprometerme para poder ser parte de algo infinitamente más grande que yo mismo? Pero cada vez que Jim consideraba seriamente ese compromiso, algo profundo en su espíritu se rebelaba violentamente. Seguía volviendo una y otra vez a una verdad simple e innegable, dijo. Jesús no negoció con el mal que lo rodeaba, no se quedó callado ante injusticia flagrante, porque era políticamente conveniente o estratégicamente sabio. Y si yo estaba dispuesto a traicionar verdad fundamental para interpretar a Jesús en una pantalla, entonces simplemente no era digno de interpretar a Jesús en absoluto. Jim también habló extensamente sobre la reacción pública devastadora cuando finalmente se anunció oficialmente que otro actor había sido elegido para el papel de Jesús en la resurrección. Los titulares fueron absolutamente brutales, recordó con dolor visible. Mel Gibson rechaza a Jim Caviezel para secuela de La Pasión. Jim Caviezel demasiado viejo para interpretar a Jesús nuevamente. Las historias de cobertura en medios nunca, ni una sola vez, mencionaron la presión coordinada de estudios, el chantaje corporativo sistemático, las demandas explícitas de que me silenciara sobre tráfico infantil. Y Mel no me defendió públicamente, dijo Jim, dolor profundo resonando en cada palabra. Entiendo completamente por qué no pudo hacerlo. Estaba tratando desesperadamente de mantener relaciones funcionales con los mismos estudios que estaban financiando su proyecto soñado. Pero dolió profundamente de todas formas. Dolió ver nuestro trabajo sagrado juntos, nuestra hermandad profunda, reducido a narrativas superficiales de que yo simplemente no encajaba físicamente más o que había habido desacuerdos artísticos menores. Lo que hizo la situación aún más dolorosa para Jim fue la realización gradual de que su exclusión de la resurrección era parte de un patrón sistemático mucho más grande en Hollywood.
Comencé a tener conversaciones privadas con otros actores, directores, guionistas que habían sido similarmente marginados de la industria, explicó. Y escuché la misma historia básica repetida una y otra vez. Si te atreves a desafiar narrativas ideológicas protegidas, si hablas públicamente sobre temas que personas extremadamente poderosas quieren mantener ocultos, serás castigado sistemática y despiadadamente. Jim mencionó específicamente otros casos públicos. Miren lo que le pasó a Gina Carano, instantáneamente despedida de The Mandalorian, simplemente por expresar opiniones políticas conservadoras moderadas. Miren a Chris Pratt, constantemente atacado viciosamente por medios y redes sociales, principalmente por su fe cristiana abierta. Miren a Kevin Sorbo, prácticamente incluido en lista negra industrial completa por ser vocal y abiertamente cristiano y conservador. Estos no son incidentes aislados aleatorios. Es un patrón absolutamente claro y coordinado de control ideológico totalitario. Y lo más hipócrita y frustrante, continuó Jim, su pasión aumentando, es que Hollywood constantemente se presenta públicamente como el bastión definitivo de libertad de expresión, de valentía artística radical, de desafiar poderosamente el status quo establecido. Pero la realidad brutal que he experimentado personalmente es exactamente lo opuesto. Hollywood es uno de los lugares más ideológicamente rígidos, más punitivamente intolerantes, más tiránicamente controlados que existen en Estados Unidos. Tienes permitido ser valiente artísticamente, solo si tu valentía se alinea perfectamente con las opiniones políticas preaprobadas de las élites que controlan la industria. El chat explotaba con comentarios de apoyo mezclados con algunos ataques, pero Jim continuaba sin leerlos, completamente enfocado en terminar su confesión. Así que tomé una decisión diferente después de todo esto, dijo Jim, con determinación renovada y visible. Decidí conscientemente quedarme en la industria, pero solo en mis propios términos no negociables. Trabajaría exclusivamente en proyectos que se alinearan con mis valores fundamentales. Usaría cualquier plataforma que tuviera para hablar verdades que desesperadamente necesitan ser dichas. Y no pediría disculpas jamás por ser quien soy auténticamente. Esta decisión llevó a Jim hacia el cine independiente y proyectos impulsados por fe. No voy a mentir o endulzarlo. Es un cambio masivo de presupuestos de Hollywood, admitió Jim. Los proyectos independientes generalmente tienen una fracción diminuta de los recursos financieros. La distribución es infinitamente más difícil y limitada. No recibes el mismo tipo de atención cultural, mainstream o cobertura de medios. Pero hay algo increíble e inexplicablemente liberador sobre trabajar fuera del sistema de estudios, continuó con entusiasmo genuino. Cuando haces un proyecto impulsado por fe fuera del sistema corporativo, no tienes ejecutivos nerviosos constantemente diciéndote que elimines referencias explícitas a Dios, que suavices el mensaje cristiano, que hagas el cristianismo más accesible y menos ofensivo para audiencias seculares. Puedes contar historias con integridad total sin compromiso. Jim mencionó específicamente su trabajo en Sound of Freedom, la película de 2023 sobre tráfico infantil. Esa película fue rechazada instantáneamente por literalmente cada distribuidor importante. Cuando buscábamos distribución tradicional, reveló. Y cuando finalmente encontramos distribución independiente y la estrenamos, fue atacada absolutamente viciosamente por críticos de medios mainstream. La llamaron propaganda peligrosa de QAnon, combustible irresponsable de teoría de conspiración. Todo eso simplemente porque contábamos una historia completamente verdadera sobre esfuerzos reales para rescatar niños reales del tráfico sexual real. Pero las audiencias respondieron poderosamente de maneras que los críticos nunca anticiparon, dijo Jim, con satisfacción obvia. Sound of Freedom
Ganó más de 250 millones de dólares globalmente, con prácticamente cero apoyo de marketing mainstream o cobertura de medios positiva. Probó concluyentemente que hay una audiencia masiva hambrienta por contenido con propósito genuino y verdad, sin comprometer, incluso si las élites de Hollywood pretenden arrogantemente que esa audiencia no existe o no importa. Regresando finalmente al tema central de la resurrección, Jim habló honestamente sobre sus sentimientos actuales, sobre la película que ahora estaba entrando en producción sin él. No voy a sentarme aquí y mentir diciendo que no duele todavía, admitió con vulnerabilidad cruda. Ver otro actor, interpretando el papel que consideré el honor más grande y sagrado de mi vida entera, es genuinamente doloroso. Pero he hecho las paces con ello, porque sé con absoluta certeza que tomé la decisión moralmente correcta. Aquí está lo que finalmente he llegado a entender después de años de procesamiento. Continuó Jim filosóficamente. Interpretar a Jesús auténticamente no se trata fundamentalmente de estar en una película sobre Jesús. Se trata de vivir como Jesús realmente vivió en tu vida diaria. Y Jesús fue excluido sistemáticamente, rechazado brutalmente, traicionado dolorosamente, por aquellos que pensó que eran amigos cercanos y aliados. Entonces, en cierto sentido extraño pero profundo, ser excluido de la resurrección específicamente debido a mi negativa inquebrantable a comprometer, ¿verdad?, es quizás la forma más auténtica posible de interpretar a Jesús. No en una pantalla de cine, sino en la vida real, donde realmente importa. Jim pausó, mirando directamente a la cámara con intensidad penetrante. Y quiero dejar algo absolutamente claro antes de terminar esta transmisión, dijo. No culpo a Mel personalmente por la decisión que tomó. Mel probablemente tomó la mejor decisión que podía tomar dadas sus circunstancias específicas imposibles. No odio a Mel. No guardo resentimiento amargo contra él. Es fácil para mí juzgar sus decisiones cuando no era mi proyecto de vida de décadas en juego. Pero eso no cambia el hecho fundamental de que lo que los estudios hicieron fue profunda y objetivamente incorrecto, enfatizó Jim con convicción feroz. Usar financiamiento como arma para forzar la exclusión de un actor específicamente porque se atreve a hablar públicamente sobre tráfico infantil. ¿Cómo no es eso el ejemplo perfecto de exactamente el tipo de corrupción moral de la que estaba tratando de advertir a las personas? Jim dedicó varios minutos a abordar directamente las acusaciones que había enfrentado de ser teórico de conspiración. Miren, entiendo completamente el escepticismo saludable, dijo. En la era de Internet y redes sociales, hay absolutamente mucha desinformación real circulando descontroladamente. Entonces, cuando alguien hace afirmaciones serias sobre tráfico infantil y corrupción industrial, las personas están correcta y apropiadamente cautelosas sobre verificar fuentes. Pero aquí está la cosa que necesito que entiendan. Continuó apasionadamente. No estoy inventando cosas de la nada. No estoy promoviendo teorías salvajes sin evidencia sustancial. He trabajado personalmente con investigadores profesionales, con agencias legítimas de aplicación de la ley, con organizaciones documentadas que rescatan a niños víctimas. He visto los datos compilados meticulosamente. He escuchado directamente a los sobrevivientes valientes. Y sí, algunas de las personas involucradas en facilitar o encubrir estas redes tienen poder significativo e influencia masiva en industrias como el entretenimiento. ¿Eso me convierte en teórico de conspiración de mente decir esos hechos?, preguntó Jim, retóricamente. ¿O simplemente me convierte en alguien que se niega a estar cómodamente callado cuando el silencio es conveniente pero moralmente cobarde? Porque francamente, la velocidad casi instantánea con la que personas influyentes intentan descartar cualquier discusión seria sobre tráfico infantil
como teoría de conspiración peligrosa, me dice que hay personas extremadamente poderosas que realmente, desesperadamente no quieren que estas conversaciones incómodas sucedan públicamente. Jim se inclinó aún más cerca de la cámara. Y quiero decir esto directamente a cualquiera en Hollywood que pueda estar viendo esto ahora mismo, dijo con intensidad feroz. No voy a callarme, no voy a retractarme, no voy a disculparme por defender a niños inocentes. Pueden quitarme papeles, pueden destruir mi carrera, pueden arruinar mi reputación en medios que controlan, pero no pueden tocar mi integridad, no pueden tocar mi fe, y no pueden tocar mi compromiso inquebrantable con la verdad. Acercándose al final de su transmisión, después de casi 50 minutos, Jim ofreció reflexiones finales. Mi único arrepentimiento genuino en todo esto, dijo pensativamente, es que no empecé a hablar antes y más fuerte, que pasé demasiados años preocupado por mi carrera, sobre mantener contentos a agentes y ejecutivos, sobre no ser demasiado controversial o políticamente incorrecto. Si pudiera volver atrás en el tiempo, continuó, usaría inmediatamente la plataforma masiva que la pasión me dio para hablar sobre estas injusticias desde el principio. No esperaría una década completa, porque aquí está lo que he aprendido dolorosamente: tu carrera, tu reputación industrial, tu estatus en Hollywood. Absolutamente nada de eso importa comparado con usar tu voz para aquellos que no tienen voz propia. Y en cuanto a ser excluido de la resurrección, dijo Jim, con convicción final e inquebrantable, no me arrepiento de las decisiones y posturas que llevaron a esa exclusión. Porque se me dio una elección clara: comprometer mi integridad fundamental o perder un papel en una película. Y en el análisis final, un papel es solo un papel, un proyecto es solo un proyecto. Pero tu integridad, tu disposición a defender la verdad incluso cuando cuesta todo, eso es quien eres en tu núcleo. Y no voy a traicionar quién soy, no voy a traicionar mi alma, por ninguna cantidad de fama o financiamiento o aprobación de Hollywood. Jim concluyó su transmisión con un mensaje directo a sus espectadores. A cualquiera viendo esto que pueda estar enfrentando presiones similares en su propia industria o vida, para conformarse o quedarse callado, entiende que absolutamente habrá un costo real por defender lo que es correcto, dijo. Pero también entiende que el costo de silencio cobarde es infinitamente mayor a largo plazo, porque puedes vivir sin un papel específico, sin cierto nivel de fama, sin la aprobación de élites industriales. Pero no puedes vivir contigo mismo si traicionas lo que sabes en tu corazón que es verdad. La transmisión terminó. En 24 horas, 89 millones de vistas. La confesión de Jim sobre su exclusión de la resurrección se convirtió en más que chisme de celebridades. Se convirtió en conversación cultural sobre integridad, sobre el precio de la verdad, sobre cómo el poder realmente funciona en el entretenimiento. Y Jim, al finalmente contar su historia sin filtros, había encontrado una libertad que ningún papel jamás podría darle. ¿Te impactó la confesión valiente de Jim desde su propia sala? Suscríbete ahora y únete a millones que creen que la verdad importa más que Hollywood. Activa las notificaciones. Necesitamos más voces que se nieguen a ser silenciadas. Comparte esta transmisión histórica. Alguien necesita ver cómo realmente funciona el poder. Cuéntanos, ¿tomó Jim la decisión correcta sacrificando la resurrección por integridad? Porque en un mundo que premia el compromiso, su negativa a ceder es revolucionaria.